Hola, bienvenidos, estimados oyentes. Ahora voy a continuar la lectura del libro Gurdjieff, El Incognoscible, autora Margaret Anderson, capítulo cuarto, La doctrina ignorada. Alguien me preguntó, ¿por qué no me dijiste que la fuente de la doctrina de Gurdjieff se remonta hasta los gnósticos? Lo olvidé, dije. Lo olvidé porque ese tipo de datos no me interesa particularmente. Gurdjieff era suficiente para mí. Todo lo que decía era tan vasto que no me dejaba tiempo para preocuparme por la fuente o el origen. El conocimiento que poseía, viniera de donde viniera, era mucho más importante para mí que cualquier investigación acerca de sus raíces históricas. En términos, el propio Gurdjieff, su conocimiento se remonta a los, entre comillas, primeros iniciados, o, en otras palabras, los gnósticos no inventaron el antiguo conocimiento. Gurdjieff tampoco lo inventó. Todas las escuelas, religiones y maestros abrevaron de esa fuente común de los, entre comillas, primeros iniciados y tomaron de ella lo que pudieron. Luego, por supuesto, falsificaron hasta que no quedó nada de las verdades originales ni de su vitalidad. La fuente original está disponible para todo el que sea capaz de alimentarse de ella. Hay otra pregunta que a menudo me formulan y que me interesa mucho más que cualquier discusión relativa a las fuentes, y es: ¿cuáles fueron las primeras cosas que escuchaste que te convencieron del valor de la enseñanza de Gurdjieff? Lo primero, la presentación que hizo Orage de esa doctrina en una serie de formulaciones que aclaraban y corregían lo que ya habíamos visto expuesto más imprecisamente en el Tertium Organum de Ouspensky. Durante el invierno de 1924 en Nueva York asistimos a las proféticas charlas de Orage. Entrábamos por primera vez en contacto con ideas de un tipo que jamás habíamos oído. Luego vino el mismo Gurdjieff. Presentó un grupo de sus alumnos franceses en una demostración de sus danzas sagradas. Y habló ante un amplio auditorio de intelectuales norteamericanos. Orage traducía. En la primavera fuimos a Fontainebleau y allí, bajo la mirada penetrante de Gurdjieff, que sopesaba nuestra capacidad de atención, impresionabilidad, alertidad, intensidad y sinceridad. Escuchábamos las lecturas en voz alta de los capítulos de Relatos de Belcebú a su nieto. Comenzamos a trabajar en los ejercicios de danza y vivimos la vida del prioré de manera similar a lo que Catherine Mansfield describió en sus cartas. Todo esto era suficientemente provechoso, pero por debajo de lo que sucedía en el prioré, para mí y para otras dos personas hubo una influencia decisiva. Las otras dos personas eran Jane Hepp y Georgette Leblanc. La influencia decisiva era la mente de Orage. Sé que sin la peculiaridad captación que Orage tenía de las ideas de Gurdjieff y de su manera de explicarlas y aclararlas, jamás hubiera podido comprenderlas lo suficiente como para desear profundizar su estudio. No puedo imaginar que exista otro tipo de enfoque capaz de sostener mi atención completamente. La manera de enseñar de Gurdjieff, debería decir sus diversas maneras de enseñar, no se parecía a nada que yo hubiera conocido o escuchado antes. Y era casi imposible para mí entender algo al principio.
Solo después comprendí por qué enseñaba como lo hacía, en lugar del modo en que me hubiera gustado. El hecho es que durante mucho tiempo Gurdjieff me desconcertaba completamente. Pero, gracias al fundamento que se estableció durante mi primer año con él, hubiera sido necesario algo más que desconcierto para que me alejara. Muchos años más tarde, convencida de que seguramente existían otras personas que reaccionaban como yo lo había hecho, preparé una serie de resúmenes de todo el material que más me había impresionado al comienzo. Los organicé en categorías, citando a Horace, también mucho de Jane, y a veces simplemente reformulando el idioma alegórico de Gurdjieff. Pero nuevamente fui desalentada. No puedes presentar semejantes formulaciones al público en general. Son formulaciones para discípulos que hayan estado al menos 5 años con Gurdjieff. No estoy de acuerdo. Nosotros escuchamos estas cosas en nuestro primer año. No somos únicos. Existen otros que responderán del mismo modo. Nadie acogerá bien esto. Creerán que has perdido la cordura. Tan lejos te encuentras de su mundo. Ah, otro culto, dirán. Y hasta es dañino para Gurdjieff que lo presentes así a un público hostil e ignorante. No estoy de acuerdo. Estoy convencida de que si todos pudieran comenzar como empezamos nosotros, habría menos comercialización con lo misterioso y menos hostilidad por parte del público ignorante. El método esquivo de Gurdjieff era una manera necesaria de eliminación. Ciertas personas deben ser dejadas de lado desde el comienzo. Por ejemplo, los que no tienen en sí un lugar para estas ideas. Es cierto, pero estoy escribiendo para los que la tienen. Creo que las ideas que nos atrajeron a nosotros servirán de manera ideal como introducción. De manera ideal para la mente, no para asimilar el conocimiento. Esa es otra cuestión. Quizás la más importante, pero viene más tarde. Pienso encarar la asimilación y sus misterios en los siguientes capítulos. Por el momento recuerda esto. Ciertas personas tienen olfato para estas ideas. En otras no existe nada que Gurdjieff pueda tocar. Pero en cada generación hay algunas, aunque pocas, personas vivas. Y otra, he visto a muchas personas alejarse porque se les presentaban las ideas de Gurdjieff de manera inadecuada. Pero de los que fuimos introducidos del modo en que nosotros lo fuimos, ni una se alejó. Esté o no esté en lo cierto, citaré a continuación algunos de los apuntes que hice de las ideas que mayor influencia tuvieron en mí. Darán al menos lo que Gurdjieff llamaba, entre comillas, un sabor. No pueden ser comprendidas de entrada, pero contienen una potente evocación. Puedes contemplarlas, como se contempla una obra de arte que a primera vista te agrada, pero de la que dices, no estoy seguro de poder comprenderla completamente, pero siento que algo entiendo. Existe otro factor. Debo justificar el hecho de querer presentar estas ideas. ¿Es necesario justificarse? Sí, creo que sí. En general, siempre hubo un llamado a silencio. No hables de Gurdjieff. No hagas proselitismo. No disemines tus perlas. No reveles conocimientos que no pueden ser recibidos, etcétera, etcétera.
Creo que estas admoniciones fueron responsables de la mayor parte de los malos entendidos que rodean el nombre de Gurdjieff. La actitud secretiva, la superchería, el escepticismo relativo a su misión y a su magnitud. Varios libros detractores se han publicado acerca de él, y no he visto que se hiciera ninguna refutación. Ouspensky, Nicholl y otros escribieron libros notables, de modo que se ha establecido un precedente contra el silencio. Pero los libros que informan acerca del trabajo cotidiano de los grupos tienen, me parece, un gran vacío. Carecen de una introducción abstracta que ilumine los detalles concretos. ¿Puedo imaginar a alguien tan pretencioso como para proclamar que comprende totalmente la enseñanza de Gurdjieff? No, no puedo. ¿Y a alguien tan traicionero como para revelar la parte de la enseñanza que es necesario recibir de manera directa? No, tampoco. Pero fácilmente puedo imaginar a alguien tan indignado por las calumnias a Gurdjieff que desee intentar una rectificación. No tratando de transmitir la técnica, sino indicando alguna de las ideas que acercan a la enseñanza. Ese es mi objetivo, no una exposición, sino una introducción. Los mejores, entre comillas, introductores que conocí fueron Horace y Jane Epp, y la mayor parte de las abstracciones que presento aquí fueron hechas por Jane. Ella jamás las publicaría. Pero creo que si he de hablar de Gurdjieff, es necesario hacerlo así. Elegí las que considero más fructíferas, las que han sido más iluminadoras y para más personas que otras representaciones, y las que considero requisito necesario para acceder a una mente como la de Mauriac. Las ofrezco con plena conciencia de que, aun después de haberlas asimilado, solo habrás conocido el principio de lo que es necesario comprender y de lo que finalmente es necesario realizar una vez que se ha comprendido. Estas formulaciones solo se dirigen a la mente, y como la mente por sí sola no conduce al necesario, entre comillas, cambio de dirección de vida, será evidente para todos, espero, lo poco que he violado el llamado a silencio, y lo mucho, espero, que puedo haber ayudado a reparar algo del daño que inconscientemente se ha hecho. Tres centros. Nos adulamos diciendo que somos seres tricentrados, pero en realidad carecemos de futuro porque dos de nuestros centros solo están llenos de hábitos del pasado. Nuestros centros están vacíos porque no los hemos llenado conscientemente. Todo lo que hay en nosotros es pasivo. La intención de este método es llegar a que los tres centros trabajen juntos. Cualquier actividad humana que abarque menos de 3 dimensiones es subhumana. Nos pasamos la vida andando a la deriva, huyendo de un error para caer en otro. Todo en la vida termina siempre en una discusión entre tres centros. ¿Me gusta o no me gusta? ¿Sí o no? Nuestro tiempo y energía se consumen por completo en esta discusión. El hombre es tres personas diferentes, tres educaciones diferentes, tres contenidos diferentes. Crecemos desproporcionados, un centro excediendo la importancia de los otros.
Solo una pequeña parte de nuestra vida está bajo control. Tal como somos, no tenemos voluntad. La voluntad es un nivel de evolución, una posibilidad en un centro superior. Lo que llamamos evolución no es sino un ensanche de uno de los tres centros. Nuestro arte no es sino un ensanche del centro emocional, etc. No puedes agregar nada a tus tres centros con solo desearlo. El hombre no puede agregar un codo a su estatura con solo desearlo. Es necesario un método, una técnica. El cristianismo se volcó en la Biblia, pero la técnica para el desarrollo se transmitía oralmente. La técnica jamás se vuelca en las Escrituras. Cristo transmitió su enseñanza pública por parábolas, omitiendo la teoría y la técnica. En la enseñanza privada a sus discípulos, Gurdjieff transmitió la teoría y la técnica. Toda ciencia tiene que servirse de un vocabulario especial. El vocabulario de Gurdjieff es tan preciso como de cualquier otra ciencia. Todas las expresiones de la Biblia en algún momento fueron científicas. Ejemplo, en la casa de mi padre hay muchas mansiones. Ofrece la otra mejilla. Ojo por ojo. La cruz. Este método, una explicación matemática y material de la creación, mantenimiento y propósito del universo, del lugar del hombre en el universo, de su función y sus deberes. La obligación del hombre, colaborar con las leyes que operan en el universo. El hombre ocupa un lugar exclusivo en el universo. Su obligación surge de ello. La conciencia de tu lugar en el universo no es un don de la naturaleza. Debes encontrarlo a través del esfuerzo consciente, no abrigando esperanzas. El hombre tiene una potencialidad que desconoce por completo. Hemos perdido todo conocimiento de esas posibilidades, la ciencia de la antigüedad. La vida no ofrece salida a ciertas potencialidades. Algunas personas tienen pruebas forzosas de sus posibilidades de evolución. Realiza un esfuerzo para desarrollar un órgano fundamental, el desarrollo mental y emocional. La naturaleza quiso producir una forma autoevolutiva. El hombre es el desarrollo más elevado posible de forma autoevolutiva. Lo que sigue ya no está en manos de la naturaleza. Nos corresponde a nosotros hacerlo. Todo desarrollo posterior requiere esfuerzo consciente. Esto exige una labor comparable a la que la naturaleza ha empleado en nuestro desarrollo hasta aquí, milenios de esfuerzo. En toda creación de la naturaleza, a cada forma corresponde cierta actividad. Somos un animal con una psique amorfa, desfigurada. La configuración que corresponde a la psique debe ser triple. Antiguamente existía en el mundo todo el conocimiento. Grandes cuerpos de conocimiento fueron borrados de la faz de la tierra como tiza de la pizarra. Guerras, catástrofes, etc. Sin embargo, en todo el mundo existen hoy, para el que pueda ver, huellas de un conocimiento superior. Atlántida, pirámides, arquitectura maya, templos, etc.
Las grandes catedrales se construyeron con un propósito consciente: elevar durante un momento la vibración de las personas. Era un intento consciente de elevar el nivel de la masa. El método de Gurdjieff: un método de esfuerzo consciente y sufrimiento voluntario contra la inercia y la repetición. Interrumpimos aquí la lectura, que continuaremos más adelante. Muchas gracias por haber escuchado.